En la antigüedad, la península de Crimea fue el cruce de muchas culturas y civilizaciones: los escitas, los sármatas, las antiguas Grecia y Roma, y finalmente la Rus de Kiev y la Horda de Oro. Precisamente sobre las ruinas de esta última surgió el Kanato de Crimea, el estado de los tártaros de Crimea, que posteriormente fue convertido en un protectorado del Imperio Otomano. Con el debilitamiento del Imperio Otomano, el Kanato de Crimea pasa a depender de Rusia. Por medio del engaño y las intrigas entre las autoridades del Kanato de Crimea, Rusia primero logra colocar sus tropas en Crimea para luego absorber la península por completo. Empezó la destrucción de los monumentos musulmanes y también los de la cultura antigua. Los restos de antiguas ciudades griegas se convirtieron en grava para pavimentar las carreteras. Al mismo tiempo se notaba el rápido aumento del número de rusos étnicos, desde pequeñas cantidades a finales del siglo XVIII hasta la mitad de población en víspera de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que junto con los rusos en la península tenía lugar el aumento del número de ucranianos étnicos, está claro que el pueblo de los tártaros de Crimea se encontraba en una situación poco favorable. En el 1919 tuvo lugar la Revolución Rusa, cuando el país declaró la transición hacia el gobierno federal y sus pueblos obtuvieron el derecho de autodeterminación. En Crimea, bajo la dirección del líder de tártaros de Crimea, Noman Chelebi-Jihan, fue proclamada la República Popular de Crimea, el Estado multiétnico de orientación socialista, cuyo lema era Crimea para los ciudadanos de Crimea. Noman Chelebi-Jihan afirmaba: «Nuestra tarea es de crear un Estado como es Suiza. Los pueblos de Crimea son como un ramo maravilloso y todos ellos necesitan los mismos derechos y condiciones para que vayamos de la mano». Después de la revolución bolchevique, la República Popular de Crimea abandonó la guerra, porque esperaba evitar la guerra entre los socialistas. Los bolcheviques capturaron a Chelebi-Jihan y lo enviaron a Sebastopol, donde lo torturaron hasta muerte y arrojaron su cuerpo al mar. Después de unos años de guerra civil entre bolcheviques, guardias blancos, contrarrevolucionarios y seguidores de Makhno, anarquistas, en Crimea se estableció el gobierno bolchevique. Crimea se convirtió en la autonomía de tártaros de Crimea dentro de una Rusia federal, que a su vez formaba parte de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, ya en 1930 se desplegó la campaña contra los intelectuales y el clero tártaros. En primavera del 1944, después de que el ejército soviético había expulsado a los nazis de Crimea, todo el pueblo tártaro fue deportado a Asia Central. La razón formal de esto fue la cooperación de todos los tártaros de Crimea con los nazis alemanes, aunque en este mismo tiempo miles de hombres tártaros estaban luchando en el ejército soviético contra los nazis. No sabían nada sobre la suerte de sus familiares, muchos de los cuales murieron durante la deportación, se inundaron en barcazas o murieron de frío y hambre en vagones de carga. Sin los tártaros, la agricultura de Crimea decayó totalmente. Al principio se trató de rescatarla con ayuda de emigrantes campesinos rusos, pero resultó que la gente del norte comprendía muy poco del cultivo de las plantas locales. Por lo tanto, el gobierno soviético decidió transferir la península a la República Socialista Soviética de Ucrania, con la cual no solo se comunicaba por el istmo, sino también tenía vínculos económicos y de transporte. En el 1954, Crimea fue transferida a la República Socialista Soviética de Ucrania. Al mismo tiempo tenían lugar otros cambios de las fronteras dentro de la URSS. Toda la región de Karelia llegó a formar parte de la República Socialista Soviética de Rusia, aunque antes había sido una república independiente. Precisamente Ucrania asignó fondos presupuestarios para restaurar las tierras de Crimea devastadas por la guerra y las deportaciones. Los kolhos ucranianos, haciendas colectivas, enviaban a sus expertos para roturar las estepas áridas de la península. Durante el referéndum sobre la independencia de Ucrania en diciembre de 1991, la mayoría de los habitantes de Crimea se manifestó por un Estado ucraniano libre. En los años 90, la economía de Crimea sufrió un golpe duro de la crisis. Al mismo tiempo, volvieron cientos de miles de tártaros deportados, que se vieron obligados a vivir en viviendas temporales, buscando cualquier oportunidad para hacer dinero. Este hecho hizo la carga aún mayor para la sociedad, provocando las tensiones entre los habitantes de la región. Mientras tanto, la propaganda rusa intentaba por todos los medios crear la imagen de una Rusia estable y próspera, en contraste con una Ucrania corrupta y pobre.
En realidad, la corrupción y la inestabilidad de Rusia eran iguales que en Ucrania, solo que las ganancias de vender el petróleo en el pico de su precio superaban a esos problemas. Mientras tanto, a los principios de 2014 en Ucrania seguían fuertes protestas contra la corrupción y la usurpación del poder por parte del clan mafioso de Viktor Yanukovych. Finalmente, él abandonó ilegalmente el país y Verkhovna Rada, el Parlamento, tuvo que convocar nuevas elecciones. El presidente ruso Vladimir Putin decide sacar provecho de esta situación y ordena a sus tropas que se apoderasen de la península de Crimea. Desde las bases rusas que permanecían en Crimea desde los tiempos de la Unión Soviética, salieron las tropas especiales que capturaron a las autoridades locales y el aeropuerto de la capital de Crimea, Simferópol. Las tropas ucranianas no ejercieron ningún tipo de resistencia armada, aunque los rusos vestidos de uniforme sin marcas de distinción bloquearon sus unidades militares. Bajo presión de soldados armados, los diputados del Parlamento de Crimea eligen a un nuevo líder, que en las elecciones democráticas obtuvo un número miserable de votos, y proclaman la República Independiente de Crimea, a pesar de que esto contradice totalmente a la Constitución autonómica. Comienza de inmediato el terror contra los disidentes, soldados rusos junto con los cosacos, y militantes nacionalistas rusos se irrumpen en casas de activistas ucranianos, les obligan a abandonar la península bajo amenaza de muerte. Disuelven brutalmente manifestaciones contra la ocupación. Así fueron golpeadas las mujeres en el paseo marítimo de Yalta. El tártaro de Crimea Reshat Ameto, que se atrevió a realizar un piquete pacífico, fue secuestrado y torturado hasta la muerte. Algunos tártaros desaparecieron sin dejar rastro, algunos fueron encontrados muertos más tarde. Mientras tanto, en Sebastopol, la ciudad que tiene la condición de una región separada, un ciudadano ruso fue elegido como nuevo alcalde mediante alzamiento de manos en un mitin. Una gran parte de los manifestantes eran soldados rusos y sus familias, también ciudadanos rusos. En tales circunstancias, la administración de ocupación, bajo el disfraz de Crimea independiente, anuncia un referéndum que se celebraría dentro de 2 semanas. Curiosamente, la opción de independencia no figuraba en boletines electorales, solamente la opción de autonomía más amplia dentro de Ucrania o adhesión a Rusia. El referéndum falso se celebró fuera de la ley, ya que los organizadores del evento no reconocían ni las leyes de Ucrania ni las de la Federación Rusa. Tampoco tenían la independiente Crimea su propia ley de referéndum ni tampoco parlamento elegido en condiciones de independencia. Así, el pseudo-referéndum se celebró fuera de la ley, sin hacer campaña electoral democrática y en el menor tiempo posible. Entre los observadores extranjeros estaban presentes solo los ultraderechistas europeos que apoyaban el régimen de Putin. Después de que los organizadores del pseudo-referéndum habían anunciado que el 97% de la población apoyaba la adhesión a la Federación Rusa, Putin reconoció la independencia de la República de Crimea e inmediatamente la anexionó a Rusia. Todos los ciudadanos ucranianos en Crimea obtuvieron automáticamente ciudadanía rusa, incluso sin haberla solicitado. Algunos de ellos, como por ejemplo el activista de movimiento anarquista Alexander Kolchenko y el editor de cine Oleg Sentsov, fueron detenidos y entregados a los tribunales como ciudadanos rusos. El otorgamiento de ciudadanía obligatoria es un delito en términos de derecho internacional. Hoy en día, Crimea está ocupada por Rusia. Decenas de miles de personas fueron desplazadas forzadamente. Las autoridades de ocupación siguen persiguiendo a anarquistas ucranianos y tártaros de Crimea. La ocupación y anexión de Crimea es la primera toma violenta del territorio, de un estado por otro, en la historia de Europa después de Hitler. ¿Sería capaz la comunidad internacional de desarticular este precedente tan peligroso? ¿O el problema fronterizo seguirá siendo resuelto por ejércitos de ocupación? Depende de las personas progresistas de todo el mundo.